¿ok? Ustedes literalmente pueden hacer aclaramiento de cualquier sustancia, no solamente de la creatinina, sino de la, por ejemplo, inulina, urea, glucosa, se puede hacer aclaramiento de cualquier cosa. Pero antes de hablar de aclaramiento renal, tenemos que saber qué cosa es la filtración, la reabsorción, secreción, excreción y recién de eso podemos saber lo que es el aclaramiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, por ejemplo, la filtración es este movimiento. Ojo, acá tengo a mi glomérulo, a mis capilares glomerulares, que ustedes saben por histología que son capilares de tipo fenestrado. ¿De qué subtipo? Sin diafragma. Estos capilares, literalmente, ¿qué me permiten? Me permiten separar o ser selectivo a ciertas sustancias. Ustedes saben que la arteria la aferente es la que ingresa, se mete por los capilares glomerulares y sale por mi arteriola eferente. Al final se convierten en capilares peritubulares o los vasos de la base recta. ¿Ok? El primer movimiento es este, el de filtración. Quiere decir que va desde el glomérulo hasta el espacio de Bowman. Acá literalmente se forma la orina. Hasta ahí todos claros. El siguiente movimiento es este, la reabsorción. Quiere decir que pasa del lumen a algunas sustancias, a unos solutos, a algo de agua, pasa otra vez al capilar, al vaso sanguíneo. Y del vaso sanguíneo al lumen se llama secreción. Finalmente, lo que se forma al final en la orina es la excreción. Entonces, esas son las cuatro cosas o los cuatro conceptos que ustedes tienen que saber que la nefrona puede hacer. ¿Ok? Ustedes saben que la nefrona es, ojo, ya tienen una nefrona, hasta acá nomás. Luego sigue su túbulo colector. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la primera parte? Es glomérulo, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene varias proporciones, ¿no? Por ejemplo, tiene la porción delgada descendente, tiene la porción delgada ascendente, tiene la porción gruesa ascendente, el túbulo contorneado distal, y ahí acabó la nefrona. ¿Ok? Hasta ahí nomás es la nefrona. La nefrona, literalmente, embriológicamente hablando, hay que integrarlo. La nefrona nace de dónde? Sale del blastema metanéfrico o sale del mesénquima metanéfrico. ¿Ok? Más o menos el blastema metanéfrico se empieza a formar entre la quinta a doceava semana. Y la yema ureteral, más o menos entre esas semanas igual. La diferencia es que la yema ureteral me va a dar, uno, los túbulos colectores, dos, los cálices menores y mayores, tres, la pelvis renal, cuatro, los uréteres. ¿A partir de qué semana de gestación se empieza a formar la orina? A partir más o menos de la semana 10. ¿Por qué? Porque literalmente la yema ureteral, voy a ponerlo con otro color, la yema ureteral y el blastema metanéfrico
se canalizan entre ellos. Por eso hay una comunicación. Por eso que hasta acá, literalmente, la nefrona solamente llega hasta el túbulo con el corneo distal. No llega hasta el colector. Eso no es parte de la nefrona. ¿Por qué? Porque eso nació de la yema ureteral. Y a partir de la semana 10 se empieza a producir orina. ¿Por qué? Porque a las finales se recanaliza, o se canaliza, mejor dicho, mi nefrona o el blastema metadéfrico con la yema ureteral. Por lo tanto, uno, el túbulo distal con el colector. Entonces, hay una enfermedad que está asociada a esto, que es la agenesia renal. Son riñones que nunca llegaron a formarse. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes ya saben que la orina del feto va a formar el líquido amniótico. Y el líquido amniótico literalmente me ayuda a formar surfactante pulmonar. Si hay agenesia renal, no hay orina de feto. Por lo tanto, el líquido amniótico no se puede. Por lo tanto, no se puede sintetizar. Por lo tanto, no se forma el pulmón. Hay hipoplasia pulmonar. Esto de que no se forma el líquido amniótico, ustedes lo pueden ver como oligohidramnios en ginecología. Y realmente es un espacio reducido en la cual el feto está creciendo. Por eso nace con la secuencia de Potter, porque es un fetito que no pudo crecer bien dentro de la vida intraútero, porque como había tan poco líquido amniótico, que creció con la cara, las extremidades deformes, sin espacio para poder crecer. Todo esto es la secuencia de Potter, y nació a partir de la agenesia renal, pero lo que causó toda esa secuencia con las características clínicas es producto del oligohidramnios. ¿Ok? Entonces, por eso es importante recordar un poco de embrio y vincularlo con la histo e integrarlo con la fisio. Entonces, esto es importante, ¿ok? Porque a las finales, estos movimientos me van a poder ayudar a explicar lo que es el aclaramiento. Eso lo vamos a ver en el siguiente. Ya está. Entonces, pimba. A ver, esto es el aclaramiento. ¿Alguien sabe qué es el aclaramiento? ¿O el clearance? ¿Alguien sabe qué es? ¿Ideas, ideas? ¿Aló, chicos? ¿Alguna idea por el chat, aunque sea? ¿Es la función de filtrar cualquier compuesto, doctor, del riñón? Por ahí va, pero no. ¿Alguna otra idea? Excreto. No, eso es diferente. A ver, acá estoy leyendo un comentario que dice sustancia que es liberada del plasma en un minuto. Sí, exacto, exacto. Por ahí va, efectivamente. Pero ahora vamos a
Vamos a maquillarlo un poco más, ¿ok? Básicamente, miren, acá lo que me dice es que el aclaramiento renal es el volumen de plasma. Ustedes tienen un volumen de plasma, ¿ok? El detalle está cuánto por fracción de tiempo puede ser liberado ese espacio por función renal en función de una unidad de tiempo. En otras palabras, se define como el volumen de plasma sanguíneo que gracias a la función renal, ese volumen de plasma sanguíneo queda libre de una sustancia. De una sustancia X, ¿ok? Obviamente el volumen de plasma sanguíneo es en mililitros y el espacio que queda libre, ¿ok? Es en minutos. Entonces, básicamente es un concepto abstracto teórico por la cual nos dice que una fracción, es una fracción o un porcentaje de volumen de sangre o de plasma que logra quedar libre de una sustancia X. Entonces, si lo quiero poner en una fórmula, sería que el aclaramiento de una sustancia X es igual, el total obviamente es el plasma, ¿ok? Por la concentración urinaria de la sustancia por el volumen o el flujo urinario en general, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo ponerle unidades a esto? Simple. El plasma es en miligramos por mililitros. El volumen o el flujo urinario es en mililitros por minuto. La concentración de una sustancia X en la orina es de miligramos por mililitro. Y finalmente el aclaramiento de una sustancia es en mililitros por minuto. Así de simple. Entonces es un valor netamente teórico y un poco abstracto a veces, ¿ok? Pero es la capacidad que tiene el riñón para liberar un espacio de plasma de una sustancia, en pocas palabras. Entonces, se puede hacer aclaramiento de cualquier cosa, aclaramiento de creatinina, de inulina, de mil cosas, ¿ok? El punto es qué es lo que le sirve a mi paciente. Yo puedo hacer de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, cómo puedo aproximarme a la tasa de filtrado glomerular? Porque literalmente nosotros utilizamos el aclaramiento de creatinina para aproximarnos a nuestra tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo sé que estoy llegando a eso? Por esto, miren. Todo parte del gasto cardíaco. ¿Cierto? Ustedes, cuando quieren medir la función renal, ustedes siempre piden lo mismo, ¿no? Urea y creatinina. Pero realmente podemos sacar otras cosas. Nosotros, con esto, literalmente nos da información muy limitada. O sea, para poder evaluar la función renal, nosotros utilizamos tres parámetros, ¿ok? Uno, índice
de filtrado glomerular. 2, un cociente, que es este cociente, vamos a venir acá, es la sangre o el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal. Y 3, la fracción de filtración. La fracción de filtración no es más que otro cociente que es la tasa de filtrado glomerular entre el flujo plasmático renal. ¿Cómo es esto? ¿De dónde saco todo esto? Porque me parece algo muy abstracto. Perfecto. Lo voy a sacar de acá, miren. Yo tengo mi gasto cardíaco. ¿Ok? Mi gasto cardíaco, ustedes saben que es mi volumen sistólico por mi frecuencia cardíaca. Ustedes saben que mi volumen sistólico es 70 mililitros por minuto. Mi frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto. Al final me va a dar en promedio 4.900 mililitros por minuto. ¿Ok? De este gasto cardíaco, ¿cuánto le corresponde al riñón? De 20 a 25% le corresponde al riñón. Esto, si sacan, eso quiere decir que el flujo sanguíneo renal, si ustedes se ponen a calcular, les va a salir algo de entre 1.200 mililitros por minuto, ¿ok? Pero ojo, eso es lo que llega de sangre. Ustedes saben que la sangre, si yo literalmente la separo por densidades, tengo abajo el hematocrito, obviamente que son los elementos formes, con una pequeña parte de plaquetas y de glóbulos blancos, y finalmente lo que es menos denso, el plasma. Lo que se filtra, lo que llega al final al riñón, o lo que se llega a filtrar es el plasma. Entonces, de este flujo sanguíneo renal, sale mi flujo plasmático renal. Es el que realmente llega al riñón. ¿Y de cuánto estamos hablando? De 600 a 625 mililitros por minuto. Y de este flujo plasmático renal, realmente hay un flujo plasmático renal efectivo. O sea, es el que participa activamente en el proceso de filtración. Ojo, vamos a ponerlo acá. Participa efectivamente en la filtración. Y ese que participa en el proceso de filtración es mi flujo plasmático efectivo, de las cuales sale mi tasa de filtrado glomerular, que es 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de riñoncito. Entonces, básicamente, la tasa de filtrado glomerular es un indicador directo de la capacidad que tienen los riñones para filtrar. Ojo, el flujo plasmático renal efectivo es el flujo de plasma que literalmente llega a participar efectivamente en la filtración. Ojo. Entonces, yo para poder medir esas cositas,
puedo utilizar algunas fórmulas. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del ácido amino hipúrico? Ya. Si no lo han escuchado, igual se los presento. El aclaramiento, el aclaramiento de ácido paramino hipúrico, o sea, ustedes saben que viene de esta formulita. Entonces, acá tengo el aclaramiento o el clearance de PAT, la concentración urinaria de PAT por el volumen urinario, asumiendo que siempre es 1 mililitro por minuto, entre la concentración plasmática de PAT. Esto, literalmente, es lo mismo que mi flujo plasmático renal efectivo. Ustedes pueden calcular el flujo plasmático renal efectivo, o sea, el que participa efectivamente en la filtración, calculando el aclaramiento de el PAT. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo porque suele ser pregunta de examen. ¿Quién me predice el flujo plasmático renal efectivo? El aclaramiento de PAT. Por eso yo siempre mido PAT cuando voy a ver ese parámetro de la función renal. Vamos a desglosarlo un poco más. ¿Todos hicieron ya ¿cómo se llama esto? ¿El pretest? Sí, ¿no? Ahí veo un comentario. Bueno. Entonces, gasto cardíaco es igual a frecuencia respiratoria, perdón, a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. A las finales tengo que mi gasto cardíaco es 4.900 mililitros por minuto. Ya saben, el 20 a 25% se va ¿a dónde? Al riñón. Entonces esto me da un 0.20 por 0.25. Vamos a redondearlo a 5.000 mililitros. Si yo multiplico para ver el flujo sanguíneo renal, que son 5 litros por minuto, imaginemos, voy a agarrar 0.25 por 0.25, me sale 1.25 litros por minuto. ¿Ok? Esto es justamente lo que me va a dar 1.250 mililitros por minuto. Entonces, este es el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Ojo, esto es lo que llega de sangre a los riñones en un minuto. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuánto de plasma le está llegando? Lo podemos calcular, por supuesto. Hay una fórmula, que es la fórmula del flujo plasmático renal. Voy a ponerlo acá un ratito. Si yo pongo acá flujo plasmático renal, ustedes saben que es el flujo. Vamos a ponerle acá otro color para que se entienda mejor.
es el flujo sanguíneo renal por una constante que es 1 menos el hematocrito. ¿Ok? Entonces, si yo cojo este valor acá, sería 1250 mililitros por minuto por 1 menos un valor teórico del hematocrito, vamos a poner que sea 50 por ciento. Porque pueden trabajar con 45, lo que encuentren ustedes en su paciente. Menos, vamos a poner que es 50. 0.5. ¿Ok? A las finales esto me va a dar 1250 por 0.50. Multiplico esto, me sale 625 mililitros por minuto. Esto es lo que llega de plasma a su riñoncito. Esto es lo que llegó de sangre, esto es lo que llegó de plasma. La pregunta es, ¿cuánto se logra filtrar? Para eso me sirve la fracción de filtración. Así como la fracción de eyección, igualito. Todo lo que se llena abajo por todo lo que expulsa, todo lo que eyecta arriba. Acá es lo mismo. Todo lo que me llega ¿de qué cosa? De plasma, o sea, de esto. Y el numerador es todo lo que se llega a filtrar. La tasa de filtrado glomerular. ¿La tasa de filtrado glomerular cuánto es? 120 mililitros por minuto. Entre todo lo que me llega, son algo de 600, 625. Vamos a ponerle 600 más o menos. 100 mililitros por minuto. Al final me queda un porcentaje que es 0.2, que esto es 20%. La fracción de filtración normal es 20%. Y esto lo pueden hallar siempre con sus pacientes. Sus pacientes que están en enfermedad renal crónica, en insuficiencia renal aguda, pueden calcular esto. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor indicador para ver la tasa de filtrado glomerular? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Será inulina? ¿Será PAZ? Inulina, doctor. Exacto. Ustedes, es algo que realmente deberíamos hacer en los hospitales, pero literalmente por un tema de costos y logística no se hace. Por eso, lo que más se aproxima es la creatinina. Exacto. El problema es que la creatinina a veces me suele infraestimar o subestimar algunas cosas, ¿ok? Porque ustedes saben que viene del metabolismo de los músculos. Por lo tanto, si un paciente está con sarcopenia, por ejemplo, o es un paciente que tiene una gran masa muscular, la creatinina a veces me puede falsear algunos datos, ¿ok? O rabdomiólisis. También, también. Entonces, vamos a ver esta. No, esto es barrera. Barrera. Quiero mostrarles algo. No, esto no. Ya. Vamos a ver un poco de filtración. Que antes de hablar directamente de los podocitos y todas esas cuestiones, me voy a quedar con, por ejemplo, acá tengo, esto quizá ya le hayan explicado, pero lo vamos a ver. Acá es un glomérulo. Vamos a dejarlo mejor. Glomérulo. 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 ¿Ok?
Hoy. Ya. Acá vamos a verla. Esta. Hoy. Ya. Primero, inulina y manitol. Cuando ustedes ingieren inulina, porque también se puede infundir inulina o manitol, va a llegar por la arteriola aferente y ¡prac! El 100% de inulina, el 100% de inulina se filtra. Por lo tanto, no se reabsorbe ni se secreta. Por lo tanto, esto literalmente es lo que me ayuda a predecir la tasa de filtrado glomerular, porque literalmente lo único que pasa es que se filtra. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el PAT, con el ácido amino hipúrico y con la creatinina? Llega, se filtra, pero una porción se va por los capilares y puede secretarse. Por lo tanto, esto puede aumentar mi excreción. Por lo tanto, la creatinina, por eso a veces me sobreestima el aclaramiento. ¿Ok? Si se sobreestima, entonces la creatinina no es un buen indicador para ustedes predecir la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque lo sobreestima. ¿Por qué? Porque se filtra y se secreta. Por eso, lo que deberíamos hacer es medir inulina, ¿ok? Y ver su aclaramiento para ver para ver la tasa de filtrado glomerular de mi paciente. Pero es algo que no siempre hacemos, que es caro, ¿ok? ¿Y qué pasará con la glucosa, con el sodio y con la urea? Para empezar, la glucosa se reabsorbe el 100% en el túbulo con contorneo proximal, en los tres segmentos, en el segmento 1, en el 2 y en el 3. Hay bastante cantidad de glucosa, de sodio que va a llegar. Sin embargo, se puede reabsorber. Por tanto, esto hace que me quede con poca excreción, sobre todo de sodio y de urea, porque la glucosa se reabsorbe el 100%, salvo que hubiera demasiada glucosa en mi torrente sanguíneo, cosa que satura los canales del túbulo contorneado proximal y no me permite que se reabsorba. Pero estas son algunas cosas eh, que les van a poder ayudar a predecir cómo está la tasa de filtrado glomerular. Entonces, para ver flujo plasmático renal efectivo, yo utilizo mi aclaramiento de PAD, que es lo mismo. Para ver tasa de filtrado glomerular, yo mido inulina, porque se aproxima muy bien. ¿Ok? Ahora, tengo que hablar, antes de hablar de esta barrera de filtración, tengo que saber qué cosas me van a, así como el volumen sistólico me lo determina la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, perdón, la contractibilidad, lo mismo ocurre con la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular depende de dos cosas. Depende de la presión de filtración neta
y depende de el coeficiente de filtración. ¿Ok? Por ejemplo, voy a agarrar el coeficiente de filtración. El coeficiente de infiltración puede depender de dos variables más. Uno, del área de superficie. Y de la permeabilidad glomerular. ¿Cómo así? Si yo tengo más área de superficie, por ejemplo, acá tengo un glomérulo chiquito. Y aquí tengo un glomérulo grande. ¿Quién tiene más área de superficie? El de la derecha, ¿no? Por lo tanto, este tiene más coeficiente de filtración. Porque este tiene muy poco, miren. ¿Qué enfermedades me aumentan o me disminuyen el área de superficie? Por ejemplo, la nefropatía diabética me baja el área de superficie al final. ¿Y cómo es eso de la permeabilidad glomerular? Acá tengo glomérulo, glomérulo. Son del mismo tamaño, o sea, tienen el mismo área de superficie. El glomérulo que sea más permeable es el que dejará pasar más cosas. Por lo tanto, este es menos permeable y este es más. ¿Qué enfermedades o qué patologías me aumentan la permeabilidad? Por ejemplo, las glomerulonefritis o las glomerulopatías. ¿Ok? Por otro lado, eso pasa en el coeficiente de filtración. ¿Y qué pasará en la presión de filtración neta? Tengo dos tipos de presión. La presión que intenta salir y la presión que empuja hacia adentro. Hacia adentro. Acá tenemos en las presiones que intentan salir, ya los han visto. Uno, la presión hidrostática. Pero como estamos en riñón, le vamos a dar otro nombre. Y presión hidrostática glomerular capilar. ¿Cuánto es más o menos? 55 milímetros de mercurio. Y la otra es mi COP. ¿Qué es esto? Mi presión osmótica capsular. A veces es muy baja, a veces consideramos que es cero. Y las presiones que intentan que literalmente la sangre se quede en el intravascular, ¿cuáles son? Son dos. La presión coleidosmótica, que es 30 milímetros de mercurio, y la otra que es la presión hidrostática capsular, que más o menos es 15-10, ¿ok? Dependiendo de la literatura. Así que les aconsejo que lean esto. Entonces, esto literalmente, por ejemplo, me puede predecir algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, quién me disminuye la presión coleidosmótica? La deficiencia de albúmina. ¿Quién me aumenta la presión hidrostática glomerular capilar? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Esas cositas es importante que le busquen la correlación clínica. Por eso yo lo estoy poniendo acá. Tengo que dejarles un vacío en el conocimiento para que puedan indagar y no memorizar. ¿Ok? No memoricen. Literalmente, si les doy todo, les estoy haciendo un daño. ¿Ok? Entonces, esto literalmente explica todo lo que está acá. Esta es la ecuación de filtración neta. ¿Ok? Que son
las presiones que intentan salir versus las que intentan que se quede acá. ¿Ok? Miren, esto es un glomérulo. ¿Ok? Ustedes tienen una arteriola aferente y una arteriola eferente. Pregunta clásica. ¿Dónde actúa la angiotensina 2? En la aferente. ¿En cuál? Aferente. La angiotensina 2. ¿Seguro? Ah, no. Con la yeca me estoy confundiendo. Frente. La eferente. Realmente actúan en ambos, pero ¿dónde más? Lo hacen principalmente en la eferente. Las prostaglandinas también pueden actuar en ambos, pero principalmente lo hacen en la aferente. ¿Ok? ¿Qué hacen las prostaglandinas? Son potentes vasodilatadores, por lo tanto, lo que hacen es dilatar la arteriola aferente. ¿Qué hace el angiotensina 2? Principalmente constriñe la arteriola eferente. Si constriño la arteriola eferente, cierro acá, hago un tampón acá. ¿Ok? Si cierro el caño acá, ¿qué pasará con la sangre que está acá? Se queda más tiempo, ¿no? Puede filtrarse por más tiempo. Por eso aumenta la tasa de filtrado glomerular. Por eso también aumenta la fracción de filtración. Y por un proceso de redistribución de flujo, puede bajar el flujo plasmático renal. ¿Ok? A un ratito voy a colocarle una, ¿cómo se llama? Un cargador. Entonces, ya, eso pasa por un lado. Por otro, ¿qué pasará? Se cierra la arteriola. Por ejemplo, si ustedes, bueno, si la prostaglandina empieza a actuar, ¿qué pasará con la arteriola aferente? ¿Correcto? Se dilata, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Obviamente, me va a aumentar el flujo. Entonces, aumenta el flujo plasmático renal. ¿Ok? Pero también puede aumentar la tasa de filtrado glomerular, porque como estoy abriendo el caño, permito que más se filtre. Así de simple. Y ustedes saben que la tasa de filtración glomerular es igual a la tasa de filtrado entre el flujo plasmático renal. Si esto aumenta y esto aumenta, esto permanece constante. Es como la concentración es igual a masa sobre volumen. ¿Ok? Nada más. Es así de simple. Igualito, si la concentración, si la masa baja y el volumen disminuye también, esto permanece constante. Porque los dos han aumentado o los dos han disminuido. Lo mismo pasa acá. Por eso los AINES literalmente no se dan con un paciente que tiene un insulto renal, porque literalmente lo que va a pasar es que me cierran el caño donde está entrando, por lo tanto, pasará todo lo contrario. Baja mi tasa de filtrado glomerular, disminuye mi flujo
plasmático renal. Pero como están bajando ambos, también mi fracción de filtración va a permanecer constante. Pero ojo, no está filtrándose nada, por lo tanto, en sangre empieza a aumentar ¿qué cosa? La creatinina y la urea. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda parte de renal. ¿Ok? Miren cómo está conformado su barrera de filtración glomerular. ¿De qué está compuesta? De un capilar fenestrado, sin diafragma. ¿Ok? Una membrana basal que principalmente tiene colágeno tipo 4. ¿Qué más? Un epitelio visceral que está conformado por los podocitos. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué le da la carga negativa a los podocitos en su extremo distal? Ideas. Quizá ya lo han estudiado, quizá ya lo han visto en algún video. Disculpe, doctor, se escucha un poquito entrecortado. Ya. ¿Qué es lo que me da la carga negativa a los podocitos o a los procesos, a la parte más distal de los pseudópodos de mis podocitos? ¿Alguien sabe? Creo que es una estructura llamada podocina, podocina, si no me equivoco, doctor. Ya. Pero, ¿qué contiene para darle esa carga negativa? El ácido ciálico, Exacto. ¿Y qué cosa más? ¿Solamente ácido ciálico? Es Tiene un que ver ácido con más la un sulfato. Tiene que ver con la podocina, con el ácido ciálico, pero otras cosas más. ¿Ok? De preferencia, investíganlo. ¿Ok? Pero el punto es que le dan la carga negativa, por lo tanto, la albúmina, las moléculas grandes como la albúmina o ciertas proteínas que son pentámeros, por ejemplo, o monómeros como la IgG, la IgM, no permiten que pase. Uno, porque son gigantescas, y la segunda es porque tienen una carga negativa, ya que son proteínas gigantescas. Entonces, ya sabiendo eso, sé que esa barrera de filtración glomerular es selectiva. Entonces, ¿quién me forma esa barrera de filtrado glomerular? Tres cosas: mi membrana basal con colágeno tipo 4, mi capilar fenestrado sin diafragma y los podocitos. Entonces, eso es lo más importante. Ah, hay bueno, este pequeño diafragma que se forma mide aproximadamente entre 4 a 5 nanómetros. ¿Ok? Lo que sea más chiquito podría pasar. Obviamente iones, un pequeño porcentaje de albúmina. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante. Acá hay otra imagen esquemática de cómo se forma esa barrera de filtración. Acá está la sangre. Acá tengo un glucocálix, mi endotelio, mi membrana basal y mis podocitos. Acá está la podocina que su compañero me mencionó, pero también hay otras moléculas como la nefrina, la ROBO2. Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Necesito que prendan sus cámaras.
Sí, sí, los veo que unos han estado participativos. Ok, entonces necesito ahorita, por favor,